12:49 minutos de la mañana, 11:49. Seguimos en este tiempo en Ponte en Acción y recibimos ya mirando al mercado a Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España. Juan Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, para arrancar, ¿dónde tiene que fijarse el inversor? Pues ahora mismo la verdad es que un poco esperar a ver el sesgo final, ¿no?, de esos resultados empresariales y ver en definitiva, bueno, qué compañías siguen generando buenas expectativas y sobre todo buenas perspectivas de cara, como digo, al medio plazo. Yo creo que la situación es buena. Para el corto plazo seguimos diciendo que las perspectivas, sobre todo las expectativas a nivel de mercados financieros y economía global, sigue siendo positiva, lo cual nos sigue marcando en el escenario en el que nos encontramos, y esto lo seguimos viendo con una perspectiva positiva, como digo, a corto plazo. El medio plazo es diametralmente distinto, pero ya ahondaremos en ello cuando llegue. Yo creo que la situación a medio plazo cada vez es más preocupante, más problemática, porque seguimos inflando, en este caso, esta burbuja, esta realidad, pero como digo, esa realidad ya la gestionaremos cuando llegue. Ahora mismo la situación yo creo que es buena, vemos resultados interesantes a nivel consumo cíclico, a nivel tecnológico, a nivel incluso financiero en algunas partidas, y a nivel industrial también en algunas de ellas. Por lo tanto, yo creo que hay oportunidades interesantes, hay buenas alternativas también a la inversión tradicional. Yo creo que el mercado asiático sigue siendo una alternativa bastante buena, como hemos ido comentando semanas atrás. Hay mercados dentro de la parte de Sudamérica que también siguen siendo alternativas interesantes, y por supuesto siempre tendremos la opción dólar, la opción oro, la opción petróleo, dependiendo de las próximas conferencias por parte de la OPEP, que podrían también ser una parte importante dentro de nuestra cartera, como digo, en el corto y sobre todo también en el medio plazo. He hecho muchas cosas en esta sola pregunta. Entiendo, por ir terminando con algunas ideas, decías, siempre tendremos la opción del dólar, petróleo y oro. Eso quiere decir que sigues viéndoles al oro como ese activo refugio, el dólar, pese a esa depreciación, tal vez respondiendo al interés de Estados Unidos. Sin duda, ¿no? Yo creo que como digo, a medio plazo y a largo plazo, si el escenario cumple con las expectativas que hay en cuanto a caídas generacionales, en cuanto a pérdida de valor importante en algunas de las compañías principales que mayor peso tienen en el Standard & Poor's, en el Dow Jones, en un DAX 40, en un Eurostoxx 50, esto lógicamente al final hará un sentimiento de barrida, ¿no? Un poco el ir arrastrando también al resto de entidades y al resto de sectores, y esto se traducirá en caídas prolongadas en el tiempo que buscarán, en este caso, ese capital desinvertido en este tipo de compañías, en este tipo de mercados, como puede ser la renta variable tradicional, buscará un destino, y normalmente buscará un destino refugio que por ende debería ser, como digo, este tipo de productos, este tipo de activos, así como mercado refugio. La parte de mercado refugios ahondaremos en ello más adelante, quiero decir semanas más adelante, pero la parte del oro yo creo que seguirá siendo siempre una alternativa propicia para poder estar ahí. Yo creo que el precio en el que cotiza sigue teniendo descuentos por comparativos bastante interesantes, y sobre todo en el momento en que empecemos a ver cómo hay países que empiezan en definitiva, ¿no?, a acumular posiciones en este tipo de activos, habrá lógicamente un llamamiento general a inversores que busquen este tipo de refugio. Estabas señalando al principio, repasando, y a la hora de decir expectativas y dónde se han visto resultados interesantes, apuntabas consumo tecnológico, industrial. Estamos en plena campaña de presentación de resultados, y en este punto no sé si querrías poner sobre la mesa, destacar algunos de esos protagonistas o cuáles son los que tienes en el punto de mira. Pues hay varias alternativas. Bueno, obviamente las principales, digo, la parte de las FANG siempre serán una buena opción si el mercado acompaña, y el mercado acompaña a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que la alternativa a corto plazo también podría estar en ir con estas grandes, pero hay compañías que obviamente son grandes y no son las principales, que también han tenido un buen comportamiento, un buen sesgo en cara a los resultados empresariales, y que siguen teniendo. Obviamente no ha concluido. Una vez que finalicen todos los resultados podremos hacer un análisis más global y más genérico para quedarnos con algunas más concretas, pero yo creo que hay resultados que han sorprendido
sorprendentemente, valga la redundancia, yo creo que el caso de Pepsi, por ejemplo, pues es una alternativa que es sumamente interesante, sobre todo por los ciclos, sobre todo por la deuda que tiene, que es pequeña, y por los ratios en capitalización y en capitalización de mercado, lo cual lógicamente le genera también un descuento por comparativos bastante interesante. Hay compañías tecnológicas que siguen estando en un buen escenario pese a las subidas prolongadas que han tenido a lo largo de todo este ejercicio, pese a ello siguen teniendo descuentos por comparativos superiores al 12 o incluso al 15%, lo cual es bastante destacable. Consumo cíclico, consumo defensivo, la parte tecnológica como referimos, y también entidades bancarias como era el caso de JP Morgan o como es el caso de Wells Fargo, que siguen teniendo muy buenos números pese a estar siempre en duda, estar dentro de esta mareada, dentro de esta tormenta, ¿no? de alusión y sobre todo de cara a los tipos de interés. Aún así, yo creo que en el corto plazo siguen siendo alternativas interesantes, mientras el escenario de tipo siga siendo en tendencia alcista. Señalábamos hace un momento ese dólar como esa opción que siempre va a quedar, pero yo quería preguntarte ahora mismo al movimiento que estamos asistiendo en el euro-dólar, por supuesto, de la mano de ese dólar por esa depreciación, unos 12,04 es lo que vemos a esta hora, y quería preguntarte cómo estás viendo ese movimiento en el mercado de divisas. Muy interesante el movimiento que realiza el euro, sobre todo de cara en general a las divisas enfrentadas. Quiero decir, no centrándome únicamente en la parte de la paridad principal, no centrándome únicamente en ese euro-dólar, que obviamente supera niveles importantes, pero en general yo creo que el euro sigue teniendo un buen comportamiento. A corto plazo vamos viendo cómo refleja cierta fortaleza en este escenario, y es aquí donde yo creo que se podría empezar a ver ciertas pautas de acompañamiento que lógicamente tendremos que ir viendo sobre la marcha y tendremos que ir comentando más adelante. Pero yo creo que vamos viendo divisas que tienen buen comportamiento y que deberían seguir teniéndolo a medio plazo, como es el caso de la libra esterlina, y yo creo que la situación del dólar a corto plazo no es o no debería seguir siendo un buen escenario, pero yo creo que a medio plazo podría tener un comportamiento totalmente distinto al actual, generando fortaleza en posiciones más de refugio que más especulativas. Por lo tanto, a medida que vayamos viendo cómo la renta variable va sufriendo en ese corto plazo, el dólar empezaría o debería empezar a tener un protagonismo mucho mayor que el actual. En este punto, antes de continuar, quería introducir una noticia de última hora antes de continuar con Enrique. Una noticia que salta sobre la mesa en un día en el que además hemos conocido esa revisión al alza del PIB en la eurozona, como decimos, un dato que no se esperaba y que dice que Europa no está en recesión porque se congeló el crecimiento, pero no hubo contracción en el primer trimestre. Pues bien, ahora la última hora llega de la mano de los expertos de Bank of America, que recortan la previsión del PIB de la eurozona para 2023 en 10 puntos básicos, hasta el 0,3%. Nimio crecimiento, pero habla de crecimiento ajustado, pero crecimiento de 3 décimas para la economía de la eurozona. Señalando, por tanto, que no habrá recesión en el conjunto del ejercicio en la eurozona. Es el análisis, como digo, de Bank of America, que recorta ese PIB, esa estimación de crecimiento para la eurozona, hasta el 0,3%. Es la noticia de última hora que tenía que poner sobre la mesa Juan Enrique. Antes de terminar, mirando además esos datos macroeconómicos que no dejan de marcar la atención de los mercados, también mirando las próximas citas con la política monetaria, decías, ahora mismo hay que centrarse en el corto plazo. Antes de terminar, con la mirada puesta en lo que está por venir para irse de vacaciones de verano, ¿cómo dirías que hay que conformar la cartera para irse tranquilo de vacaciones o qué temor no abandonar? Bueno, no abandonar obviamente el temor en cuanto a los tipos de interés. El hecho de que haya continuidad en la subida de tipos, bueno, hay gente que lo puede considerar que está bien, que es un buen escenario, que la economía se sigue expandiendo, etcétera, etcétera, pero obviamente nada más lejos de la realidad. La situación no es buena, tenemos máximos en deuda en ciertos países, como el caso de Alemania, como el caso de España, como otros países dentro de la eurozona, como es en el caso de Estados Unidos, que quita, ya no es que haya una ampliación, en este caso del techo de la
deuda con una fecha concreta, sino que se quita hasta el año 2025, no hay cifra en techo de deuda. No hay que olvidar que si Estados Unidos no hubiera aprobado, en este caso, el cese temporal del techo de la deuda, Estados Unidos a día de hoy técnicamente estaría en quiebra. Estaríamos hablando de un país en bancarrota por impagos, lo cual, bueno, la gente sigue haciendo referencia, ¿no? Pues, hombre, es bueno, ¿no?, que Estados Unidos haya quitado el techo de la deuda. Para nada, no es nada positivo, no es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos a nivel económico y no es algo de lo que podamos estar tranquilos, ¿no?, en este escenario. Volvemos a ahondar otra vez en lo mismo. No hay recesión técnica económica en Europa. Sí que la hay. Estamos en menos 0,1. Esta es la realidad que tenemos. Y yo creo que pecamos o cometemos un error si seguimos dándole vueltas a ver qué excusa ponemos encima de la mesa para intentar animar a la gente a que invierta, animar a la gente a que siga confiando, en este caso, en los mercados, sobre todo en la parte europea a corto plazo, porque no nos damos cuenta o, sobre todo, no hacemos alusión, en este caso, a la realidad en la que nos encontramos. Tenemos que aceptar el escenario en el que nos encontramos, tenemos que aceptar la realidad económica que tenemos a nivel Europa, que es muy problemática, y yo creo que deberíamos empezar a trabajar en medidas adicionales más allá de seguir subiendo tipos, porque la Reserva Federal sigue subiendo tipos, y un escenario en el que, bueno, vamos a ver dónde nos encontramos de aquí a final de año. Próxima reunión dentro de una semana, tipos actuales al 4% y al 5,25% en Estados Unidos. La reunión en Estados Unidos será un día antes que en Europa. Se estima una subida de cuarto de punto, posible especulación hacia medio punto porcentual. Y bueno, la inflación sigue subiendo, seguimos subiendo tipos, la inflación obviamente seguirá subiendo porque el grifo del crédito sigue totalmente abierto y por lo tanto vamos a ver si seguimos subiendo tipos. Total, si esto es gratis, ¿no? La economía no sufre con una subida de tipos. Esto es obviamente un problema. El problema no es que haya subida de tipos, el problema es que no tengamos capacidad de tomar una medida adicional a la actual. A esa herramienta, a esa respuesta. Bueno, gracias una vez más, Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias a vosotros.